Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a aprender un poco la diferenciación de estos conceptos de velocidad promedio y de velocidad instantánea. En el movimiento rectilíneo uniforme empieza el concepto de velocidad instantánea y de velocidad promedio, ya que hay una gran diferencia en estos dos tipos de velocidades y ahorita vamos a entender por qué. La velocidad promedio se define como el desplazamiento de la partícula dividido entre el cambio de tiempo. En otras palabras, es el cambio de la posición que tiene una partícula dividido el tiempo en el que transcurre el recorrido, ¿sí? Por otro lado, la velocidad instantánea se simboliza así y es igual a la derivada del vector de posición respecto al tiempo. Esto, en otras palabras, se puede decir de que es la velocidad promedio de una partícula en un instante específico de tiempo o en un intervalo de tiempo infinitesimalmente pequeño, ¿sí? Yo creo que con leer estos conceptos es un poco comprender la definición, pero creo que con un ejemplo práctico vamos a poder comprenderlo mejor. Así que veamos este ejemplo. Tenemos que el ejemplo uno, el cual dice que la velocidad instantánea, en este caso es un ejemplo de velocidad instantánea, y dice, una partícula parte del reposo con una aceleración de 3 metros sobre segundos al cuadrado hacia la derecha. Determine la velocidad y la posición de la partícula pasados 2 segundos. Entonces veamos qué tenemos que hacer. En esto vamos a utilizar nuestra ecuación número 6 y sustituimos que el cambio de velocidad es igual a la velocidad final menos velocidad inicial. La aceleración será positiva ya que está aumentando su velocidad por el cambio de tiempo. Entonces sustituimos nuestros datos. Como nuestra partícula parte del reposo, la velocidad inicial es 0, la aceleración es 3 y el tiempo que pasa, dice, pasado 2 segundos. Entonces el tiempo es 2 segundos. Hacemos eso y obtenemos que nuestra velocidad final, o sea, nuestra velocidad en el segundo 2, será de 6 metros sobre segundos. Y otra cosa que nos preguntan es cuál es la posición. Para eso vamos a utilizar la ecuación número 7, la cual nos dice que el cambio de posición será igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido 2. Sustituimos que el desplazamiento es igual a la posición final menos posición inicial y sustituimos nuestros datos. Como está en un estado inicial, nuestra posición inicial será 0, ¿sí? O sea, en este caso no hay ningún desplazamiento inicial, entonces por eso mi posición inicial será 0. La velocidad inicial nuevamente es 0 porque parte del reposo, el cambio de tiempo son 2 segundos. Acá lo voy a resaltar de que debido a que la aceleración, o sea, la velocidad va a aumentar porque existe una aceleración, entonces aquí esto es positivo, ¿sí? Si por otro lado esto fuera una desaceleración o el automóvil o la partícula estuviera frenando o disminuyendo su velocidad, este signo sería negativo, pero en este caso es positivo. Entonces sustituimos la aceleración, que es de 3, por 2 segundos al cuadrado dividido 2 y obtenemos otra vez que el desplazamiento es 6, pero en este caso metros. Si nosotros hacemos este mismo procedimiento para varios segundos, el segundo 0, el segundo 1, el segundo 2, el segundo 3 y así sucesivamente, obtenemos estos siguientes datos. Si ustedes desean, pueden comprobarlos solo cambiando en este caso el tiempo en cada ecuación y se van a dar cuenta que obtenemos estos datos. La posición en el segundo 0 es 0, la velocidad en el segundo 0 es 0, pero pasados un segundo cambia su posición, cambia su velocidad y así sucesivamente. Hasta los 10 segundos, que la posición ya es de 150 metros y la velocidad ya es de 30 metros sobre segundos. Bien, esta tabla nos va a servir más adelante y más adelante vamos a entender para qué nos va a servir. Ahora veamos. Ejemplo 2. En este caso, nosotros que calculamos velocidad instantánea, o sea, específicamente en el segundo 2, ¿sí? Que sería de 6 metros sobre segundos. La velocidad instantánea para cada instante lo tenemos acá. Para el segundo 1 es 3, el segundo 2 es 6, el segundo 3 es 9 y así sucesivamente. Si se dan cuenta, en cada instante aumenta la velocidad. Entonces, así es como calculamos nosotros velocidades instantáneas. Ahora veamos,
¿Qué hacemos cuando necesitamos calcular una velocidad promedio? Pues bien, dice acá nuevamente es el mismo ejemplo, solo que el inciso cambia. Y ahora el inciso B dice, calcule o determine la velocidad promedio de la partícula del segundo 2 al 9. Bueno, entonces calculemos esto. Aquí ya tenemos la tabla de datos que hicimos anteriormente, ¿verdad? Ustedes la pueden comprobar, aquí la tenemos y aquí nos vamos a apoyar de esta tabla para realizarlo. De igual forma, si ustedes no tienen esa tabla, pueden hacer los cálculos con estas ecuaciones o con otras, dependiendo de los datos que del problema, ¿sí? Entonces hagamos. ¿Qué me pregunta? Velocidad promedio del segundo 2 al segundo 9. Entonces, podemos utilizar dos ecuaciones. La ecuación número 4 y la misma ecuación, solo que con otra variación que vamos a ver más adelante. La primera ecuación dice que la velocidad promedio es igual al cambio de desplazamiento dividido el cambio de tiempo. Cambio de desplazamiento es posición final menos posición inicial y cambio de tiempo es tiempo final menos tiempo inicial. Veamos. ¿Cuál es mi posición final de la partícula? Mi posición final será en el segundo 9. Entonces voy a mi tabla y reviso mi segundo 9 y dice que mi posición final será de 121.5 metros. Entonces lo escribo. ¿Cuál es mi posición inicial? Mi posición inicial es en el segundo 2. Reviso y es de 6 metros, que es lo que calculamos anteriormente. ¿Cuál es mi tiempo final? Mi tiempo final será en el segundo 9 y mi tiempo inicial es en el segundo 2. Hago esos ingresos los datos en mi calculadora y obtengo que la velocidad promedio será de 16.5 metros sobre segundos. Esa es una forma de calcularlo. Y la siguiente forma es utilizando una variación de esta ecuación, que es esta, y esa está en las presentaciones. Dice que la velocidad promedio es igual a la suma de la velocidad final más velocidad inicial dividido 2, ¿sí? ¿Cuál es mi velocidad final? Pues mi velocidad final será la velocidad que tenga la partícula en el segundo 9, ¿sí? Entonces revisamos si esa velocidad es de 27 metros sobre segundos. ¿Cuál es mi velocidad inicial? En este caso será en este instante. Dice que es en el segundo 2, ¿sí? Entonces voy a mi segundo número 2, reviso la velocidad y dice que es de 6. Y aquí lo tengo. Ingreso esos datos en la calculadora y obtengo nuevamente que la velocidad promedio será de 16.5 metros sobre segundos. Entonces, si se dan cuenta, ambas ecuaciones dan exactamente el mismo resultado. ¿Qué es lo que cambia? Pues son los datos que yo ingreso. Aquí únicamente yo utilicé velocidades y acá yo necesito tener posiciones y tiempo, ¿sí? Entonces, creo que con esto ustedes se pueden dar cuenta de que la velocidad promedio no es para nada, no es igual a la velocidad instantánea. Vean, en el segundo 9 la velocidad instantánea es de 27 metros sobre segundos y en el segundo 2 es de 6 metros sobre segundos, pero la velocidad promedio entre estos dos, entre este intervalo de tiempo es de 16.5 metros sobre segundos. Entonces ahí es como ustedes pueden calcular y entender un poco la diferencia entre esos dos conceptos. La velocidad promedio es, se define como el desplazamiento de la partícula dividido el cambio de tiempo y por el contrario, la velocidad instantánea es exactamente lo mismo, una velocidad promedio, pero ahora en un instante de tiempo específico o en un intervalo de tiempo infinitesimalmente pequeño, o sea, muy, muy pequeño. Entonces, eso es la diferencia entre esos dos conceptos. Espero que esté bien claro. Y nos vemos entonces en los próximos videos o en la próxima clase. Se cuidan mucho. Hasta la próxima.